Capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú me has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces les dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí, también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Y los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje de muslo, porque tocó a Jacob en ese sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, oramos, Señor, dándote gracias por este pasaje bíblico y las enseñanzas que de él se derivan. Permite, Señor, que podamos apropiarnos de él, que tú nos hables a través de él y nos muestres, Señor, lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros en particular, lo que necesitamos, lo que motiva y mueva, Señor, nuestra voluntad en pos de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros y que nos permitas ser instrumentalizados por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Los que somos más viejitos recordamos perfectamente bien aquellos eventos de lucha libre que se desarrollaban en el Eugenio María de Hostos. ¿Ustedes se recuerdan? Los que se recuerdan tienen algunos añitos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cabellera contra Máscara. Jack Veneno versus Vampiro Cao. ¿No se recuerdan de eso? Todas las semanas estaban con esos asuntos. Aquellos famosos encuentros de luchas libres era una de las diversiones comunes para la población años atrás, ¿verdad? Y este pasaje nos relata precisamente de un encuentro donde hay un par de contendores aquí que paradójicamente los dos salen gananciosos de la lucha. O sea, los dos salen gananciosos, los dos salen ganando la batalla. Y necesariamente el énfasis tenemos que hacerlo en este encuentro de lucha libre. Vamos a analizar lo que sucedió antes del encuentro, lo que sucedió durante el encuentro y luego del encuentro. Y vamos a tratar de aprender de esta experiencia vivida por Jacob en unas circunstancias muy particulares. Ustedes recuerdan que Jacob acababa, por así decirlo, de despachar a su suegro Labán, ¿verdad? Y con gran temor y en una situación de estrechez, de apuro se encontró, porque Labán había salido detrás de él con el propósito de destruirle y recuperar todo aquello que Jacob había adquirido con su trabajo, pero en el ámbito de lo que era el patriarcado, por así decirlo, de Labán. O sea que Labán se sentía que tenía derecho sobre todo lo que era de Jacob, incluyendo las esposas por las cuales ya Jacob había trabajado, incluyendo los hijos, los nietos, ¿verdad? Incluyendo todo aquello que había podido con el fruto de su esfuerzo y la bendición de Dios, pues lograr Jacob adquirir. Jacob había partido con todo aquello. Labán pretendió pues acabar con Jacob, pero Dios lo frenó. Dios se apareció a Labán en sueños y le dijo: no le hable ni duro, háblale bajito, no le suba ni siquiera la voz, no le hables descomedidamente, literalmente dice la palabra del Señor. O sea que dice aquí en el primer versículo que Jacob luego de esto entonces continúa su camino. ¿Hacia dónde va Jacob? Va a la tierra prometida, a donde Dios le había prometido que iba a convertirlo en una bendición para todas las naciones de la tierra, a él y a su descendencia también. Y Jacob, luego de despedir a Labán, evidencia claramente la protección que Dios le había dado mediante una visión que tiene en ese momento. Ahí dice el versículo primero que leímos hoy, que de un momento a otro le salieron al encuentro, ¿qué dice? Ángeles de Dios. Y con esto Dios lo que le estaba mostrando era una visión que tiene en un momento dado, digo, una visión real, o sea, física, de ángeles que se aparecieron delante del Señor, delante de Jacob, y él los vio. Y Dios le estaba manifestando pura y simplemente el hecho de que había estado en todo momento protegiéndolo, que su camino, conforme le había prometido, iba guardado, resguardado por él. La Biblia enseña claramente que los ángeles son espíritus ministradores que están puestos para servir a los herederos de la salvación del Señor. Y son ángeles protectores de los creyentes. En este caso, Jacob tenía toda una legión de ángeles que estaba acompañando a la caravana que iba de regreso a la tierra de Canaán. Lo que vemos nosotros acá es que él sale ileso como consecuencia de esa protección que tenía del Señor. Y él no estaba solo, pero él no lo sabía. A partir de ese momento es que él percibe la presencia del Señor y llega a la convicción de que ese lugar donde él estaba era un sitio donde Dios estaba presente. La expresión está de una manera muy clara en el versículo 2. Dice que cuando él vio todos los ángeles, dijo: campamento de Dios. No dice ni siquiera campamento de ángeles, sino campamento de Dios es este. Y por eso le pone el nombre de Mahanaín al lugar donde se encontraba en ese momento. Jacob percibe la presencia de Dios, y nosotros seguro que en muchas ocasiones hemos percibido la presencia del Señor alrededor nuestro, ¿verdad que sí? Ustedes tienen que haber experimentado como yo esto, que podemos decir: esto es campamento de Dios, Dios ha estado en este lugar. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde personas en particular aparecen y obran de una manera tal que nosotros decimos tenía que haber sido un ángel enviado por el Señor? Pero en este caso literalmente él vio una serie de hombres, porque por lo general aparecen en figura humana de hombres, ¿no?, que estaban ahí alrededor, ¿verdad?, y que le salieron de un momento a otro al encuentro cuando él se había quedado cuando él había llegado a ese lugar. Sea como sea, el énfasis que yo quiero poner es que Dios estaba llamando la atención de Jacob en ese momento.
O sea, Dios estaba manifestándose de una manera visible a través de la presencia de ángeles que le recordaban a Jacob que él estaba ahí, que él estaba presente. Y Dios hace eso muchas veces con nosotros, llama nuestra atención, ¿verdad? De diferentes maneras. En este caso utilizó ángeles, pero también estaba utilizando las circunstancias. Jacob tenía un temor enorme porque él sabía que así como había tenido que escapar de Labán, huyendo de Labán, así también tenía él ahora que presentarse delante de Saúl y confrontar a su hermano, al cual había abandonado, del cual había salido huyendo porque tenía toda la intención de asesinarle, de matarle. Esaú había jurado que iba a matar a su hermano Jacob tan pronto como muriera Isaac, su padre. Y Jacob temía la venganza de Esaú, tenía mucho temor por esto. Entonces nosotros vemos que él lo que hace es que le envía una especie de mensaje a Esaú. Él manda a un grupo adelante, dice el versículo 3 que mandó a mensajeros delante, y a estos mensajeros que iban delante les dijo: ustedes avísenle a Esaú, mi hermano, que yo voy en camino para allá, y díganle que yo tengo muchas vacas, que yo tengo ovejas y que yo tengo de todo. Y lo que le estaba comunicando con esto, o el metamensaje, era el siguiente: o sea, Esaú, yo no tengo necesidad de reclamar la primogenitura, ¿verdad?, que de ti tomé mediante un ardid, cuando te hice jurar que me la daría a mí, y luego la bendición de mi padre, que también la robé mediante un truco, un ardid, una suplantación, sino que yo tengo suficiente. Yo soy una persona que Dios me ha bendecido, yo vengo de donde alabando, he estado 20 años allá y yo tengo suficiente. Consecuentemente no tienes que temer de mí porque yo no vengo con la intención de reclamarte nada. Este era el mensaje o el metamensaje que había detrás del envío de los mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, versículo 3, como lo vemos allá. Y le dice: así diréis a mi señor Esaú, ¿verdad? Me he detenido con Labán hasta ahora, dice, y tengo vaca, asnos, ovejas, siervos, siervas, y se lo envío a decir a mi Señor con el propósito de hallar gracia delante de tus ojos. ¿Saben algo? Lo que pasa es que los pecados pasados siempre se constituyen un obstáculo para que nosotros podamos llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Y ese era el caso de Jacob. O sea, su vida anterior, la vida de pecado que había llevado, era el gran impedimento desde el punto de vista de él, ¿verdad?, para él poder llegar a recibir las bendiciones que Dios tenía prometidas para él cuando retornase a Canaán, porque él sabía que tenía esas cuentas pendientes por su suplantación, por las mentiras que había hecho, por la manera como se había conducido. Una actitud humilde, en términos general, es un buen, por así decirlo, antidetonador. Y lo que hace él muy sabiamente, porque no deja de ser una persona inteligente, astuta, es parte de sus condiciones, de sus características, es que él dice: bueno, déjame ablandar a mi hermano, déjame ablandarlo. Lo primero que voy a hacer para ablandar a mi hermano es que le voy a mandar un mensaje que diga: yo tengo todo lo que necesito, ya yo vengo de regreso, y vengo de regreso trayendo, no pidiendo ni buscando, ¿verdad? Pero él sabía que tenía una deuda pendiente, un pecado cometido que era lo que lo alejaba o lo que lo había alejado de la tierra prometida. Sabemos nosotros que Proverbios dice claramente en el capítulo 15, versículo 1, que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Y la actitud era esta, una actitud humilde hace por lo general que la persona deponga su actitud agresiva. Jacob se llena de temor, se angustia, y se angustia grandemente con mucho motivo. ¿Por qué? Porque Esaú, cuando se entera de que viene Jacob, ¿verdad?, va con un ejército en contra de él, 400 personas, o sea, 400 hombres montados en camellos posiblemente, que iban allá a encontrarse con Jacob. Evidentemente, Esaú no tenía ningún motivo por el cual confiar en la buena actitud o en la buena voluntad de Jacob. Él podía perfectamente bien pensar: él viene a reclamar la primogenitura, el patriarcado, la herencia de nuestro padre. Y él fue a enfrentarse con 400 hombres, fue a enfrentarse con su hermano. Y la recepción de Esaú era un ejército que se constituye en un mal presagio. Los peligros, los temores, las crisis, las angustias, muchas veces el Señor las utiliza para que nosotros tomemos conciencia de lo vulnerables que somos. Y estaba ahora mismo Jacob una vez más atemorizado, reconociendo lo vulnerable que era delante de su hermano que venía con 400 hombres en contra de él. Y saben una cosa, cuando nos sentimos así vulnerables
muy frecuentemente la reacción que tenemos es buscar de Dios. Son muchas las ocasiones en las cuales he visto personas en situación de crítica de salud, ¿verdad? Y en esos momentos el ateo deja de serlo. En ese momento no hay ateos, no hay incrédulos. Todo el mundo piensa y todo el mundo cree en Dios y todo el mundo desea, clama y pide que oren por el favor y la gracia de Dios hacia Él. Las situaciones de crisis normalmente lo que nos hacen es buscar de Dios. Y cuando buscamos de Dios, por lo general lo que hacemos es salir hacia adelante. Jacob recurre a Dios, ¿verdad? Pero como para él Dios era algo que sencillamente era la religión o el Dios que sus padres profesaban, ora a Dios, pero no ora a su Dios, ora al Dios de su padre Abraham y de su padre Isaac. Lo vemos nosotros bien claramente aquí en el versículo 9. Dice en el versículo 9, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y tu parentela. O sea, él está clamando a Dios, pero no aquel que considera a su Dios. De hecho, recuérdense que parte de la ira de Labán era que Raquel, la esposa de Jacob, se había robado algunos de los ídolos, de los diosesitos, ¿verdad?, de su padre. Y no había una conciencia muy clara con un politeísmo luego de 20 años viviendo en medio de ese lugar. Solamente que Jacob discernía que había un Dios que era el Dios de su padre Abraham y el Dios de su padre Isaac y el Dios que le había hecho promesas específicas a él. Aquel con que se había encontrado anteriormente. ¿Cómo se llama aquel lugar donde se encontraron? ¿Se recuerdan? En Betel. En Betel, donde se encontró en Betel, ¿verdad? Y Dios le había hecho la promesa y él se había comprometido. Dice, si tú me llevas con bien y me traes de nuevo aquí, dice, entonces tú vas a ser mi Dios. Una promesa que le hace Jacob a Dios, pero todavía realmente no lo consideraba que era su Dios. Y fíjense qué interesante. En la oración de Jacob, lo primero que hace es que reconoce su falta de méritos. Versículo 10 dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado. Luego hace una súplica por protección. Versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Estaba apretado el hombre. Y lo dice claramente en el versículo 11, dice, porque le temo. O sea, tengo miedo, Señor, le temo a Saúl, líbrame. ¿Por qué está clamando Jacob? Simplemente por eso, por la situación de estrechez o de premura, de temor en la que se encontraba. Y fíjense que entonces, en esa circunstancia, apela a la promesa. Y esto tal vez es lo más sabio que pudo haber hecho Jacob en su circunstancia. En el versículo 12 dice, tú has dicho, yo te haré bien, y a tu descendencia será como la arena del mar. En otras palabras, a pesar de que él no era un creyente verdadero, ¿verdad?, él reconocía la existencia y la presencia del Dios que se le había aparecido de un momento a otro, del cual había dicho, bueno, Dios está aquí, esto es campamento de Dios, que era el Dios que él identificaba como el Dios de su padre Abraham, de su padre Isaac, y clama a ese Dios. Y le clama a ese Dios simplemente porque está en una situación de apuro, de tremendo temor, de una angustia. Dice que se angustió mucho. A veces las angustias y los apuros son una gran bendición de parte del Señor. Nosotros no quisiéramos que nadie que queremos pase por esa situación. Pero ¿cuántas veces es el tiempo del encuentro? El tiempo del encuentro, el tiempo en el cual se libre la lucha definitiva por el alma de esa persona que está pasando por esa situación de angustia. Entonces, vemos nosotros que el miedo hace a Jacob, que es un incrédulo, actuar como si fuera un creyente. ¿Cuántas veces hemos oído, no, pero fulano se convirtió antes de morir? Porque le preguntamos si él quería ir al cielo y quería que Jesucristo le salvara y dijo que sí. Iba a decir que no. Solo Dios sabe la verdad. Pero quiero decir claramente que el miedo hace que un incrédulo muchas veces se comporte como un creyente. Y Jacob aquí, que era un incrédulo,
todavía era un incrédulo Jacob, está orando a Dios desesperado por el peligro que venía sobre él y sobre su familia. Entonces lo que hace Jacob es que para confirmar la aseveración que acabo de dar, planifica toda una estrategia. Toda una estrategia. Él dice, bueno, vamos a ver cómo yo consigo que mi hermano no me haga daño, y no está contando en absoluto con la protección que el Señor ya le había manifestado que le estaba dando, ¿verdad? Y con la respuesta de Dios a la oración que acababa de elevar, cuando le decía, líbrame de mi hermano que le temo a él. Y la estrategia la vemos claramente nosotros en los versículos que van del 13 en adelante. Lo primero que hace es que dice, vamos a separar un presente. Vamos a tratar de ablandarlo, dándole ahora, ya que le avisamos que íbamos y que con todo viene con 400 hombres sobre nosotros, vamos a darle un regalito, ¿verdad? El regalo que ablande la actitud de él. Y entonces consecuentemente comienza a mandar las manadas que vayan caminando y dicen, cuando ustedes se encuentren con ellos, ustedes le dicen que eso es un regalo, que le envía Jacob, que le envío yo. Y comienzan a pasar las manadas. Esto va desde los versículos 14 en adelante. Y a cada uno de los que va mandando le dice, si mi hermano Esaú te encontrare, versículo 17, y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces les dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí que él también viene tras nosotros. Van los presentes delante de él. Esa noche decide esperar y quedarse en el campamento en lo que los otros van caminando, dándole tiempo que se vayan adelante. Pero que resulta que en el curso de la noche decide, déjame poner a mi familia bajo protección, vamos a hacer que pasen el vado de Jabot. Y despacha aún a sus hijos y a su mujer durante la noche, para él encontrarse con ellos. Y cuando va a ir detrás de ellos, resulta que de un momento a otro se encuentra con un varón, dice la Escritura. Un varón que comenzó a ofrecerle resistencia. Y en este momento, entonces, después que Jacob lleva a cabo su estrategia, divide dos campamentos, dice, bueno, si Esaú acaba con uno, vamos a tener la otra parte todavía que va a sobrevivir. Él le manda una cadena de regalos, a pesar de que su confianza estaba más en su estrategia que en lo que Dios pudiera hacer por él, pensando que iba a poder apaciguar gradualmente la ira de su hermano. Él entonces, cuando viene a ver, se queda solo, y en este momento es cuando sucede la verdadera lucha. Antes del encuentro de lucha libres, y ahora viene la lucha libre en el lugar que él finalmente le va a llamar Peniel. Versículo 24. Así se quedó solo, Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él hablaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Cuál es el lugar del encuentro? El llamado por Jacob Peniel. Y se trata de una lucha en medio de la oscuridad. Es interesante porque las luchas entre Dios y el hombre son por lo general en medio de la oscuridad, porque el hombre está en tinieblas, en oscuridad a causa del pecado. Y Jacob estaba ahí en ese lugar que se había constituido de un momento en un cuadrilátero, como este mismo templo. En cuántas ocasiones nosotros hemos visto y hemos sabido por el testimonio de ustedes mismos que se han librado aquí en este lugar batallas espirituales por las almas. Muchas veces el creador de las almas reclama como suya aquellas que hacen resistencia a causa del pecado, que las quiere retener. Y eso estaba sucediendo en ese momento. En medio de las tinieblas se estaba librando una lucha y los contendores eran ni más ni menos que Jacob y nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Oseas menciona
que se trataba de un ángel. Y es interesante que finalmente Jacob reconoce que se trataba de Dios mismo. Y con cierta frecuencia nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo se encarnara, Él aparecía a diferentes personas. Y en este caso el mismo Señor Jesucristo es quien establece una lucha con Jacob. Una lucha en medio de la oscuridad del momento. Una lucha que tiene la característica del hecho de que estaban solos los dos. Ya no había nadie en todos los alrededores. Porque el encuentro o la lucha con Dios tenemos que librarla solos. A causa de las tinieblas. Para escapar de ellas. Pero nadie puede hacerlo por nosotros. Es un encuentro personal entre Dios y el pecador. Y Jacob no sabía con quién le estaba luchando. Él no lo sabía en una primera instancia. Pero sin embargo, encontró un contendor y comenzó a luchar contra él con toda la intensidad que pudo, con toda la fuerza. Muchas veces sucede eso. Muchas veces sucede que aunque tú no te percates plenamente de quién se trata, en realidad con quien tú estás luchando es contra Dios. Y Jacob estaba luchando contra Dios, que todo lo que quería era bendecirle. Todo lo que quería era bendecirle. Pero sin embargo estaba librando una batalla en contra del Señor. Y la lucha se desarrolla. Una lucha que durará el tiempo que Dios lo permita. En este caso dice que ya casi iba a amanecer y todavía estaban luchando. Fue una batalla larga. Yo no sé qué tiempo ha durado tu batalla. Pero Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer contigo lo que sabemos que hizo con Jacob. Sin embargo, sueles actuar de manera tal en la cual te resiste y le pones frente a Dios. Peleas con Dios. Y libras una lucha en la cual no tienes ninguna posibilidad de vencer, a menos que el Señor te lo conceda. Jacob se encontró por primera vez con alguien que no podía derrotar. Había salido airoso de su problema con su hermano Esaú en tierra de Canaán. Había finalmente salido airoso, había ganado, por así decirlo, a Labán la batalla por sus hijas y por su ganado, por sus nietos. Y ahora estaba luchando con alguien al cual no podía de ninguna manera derrotar. Y así es la batalla del alma. Si peleamos en contra de Dios, quien quiere precisamente sacarnos de la oscuridad y llevarnos al amanecer del nuevo día, vamos a estar echando una batalla pírrica, estúpida, tonta, absurda completamente. Y es una lucha que Dios te la puede permitir por un tiempo, pero que finalmente, de todas maneras, vas a perder para poder ganar. La única manera de salir ganancioso es cuando Dios definitivamente dice, ya se acabó la lucha, dice, ahora yo tengo la victoria. El día que Dios venza sobre ti, ese día tú vas a vencer sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la oscuridad, sobre las tinieblas. A pesar de todas las debilidades de carácter, Jacob lleva a cabo una lucha con gran tenacidad. ¿Y saben qué? En Oseas precisamente el Señor alaba esa actitud de Jacob. Voy a leer lo que dice Oseas capítulo 12, versículos 3 en adelante. Dice, en el seno materno, hablando de Jacob, tomó por el calcañar a su hermano y con poder venció al ángel. Venció al ángel, prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló. Y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía y siempre. Dios aguanta la majadería, la prepotencia, la altivez de los hombres hasta un día, hasta un momento, hasta el momento en que finalmente le condena, o hasta el momento en que misericordiosamente le vence su orgullo, vence su arrogancia y vence su resistencia, y entonces le bendice.
Y es lo que estamos viendo acá que le sucedió precisamente a Jacob. ¿Cuál iba a ser la presea? No iba a ser un cinturón, ¿no? Como en la lucha libre que nosotros referíamos al principio en la introducción. La presea iba a ser ¿cuál? La bendición de Dios. Una vez que Jacob se dio cuenta de quién era su atacante, se aferró a él y resueltamente le pidió: bendíceme. Y mientras que el varón le decía: suéltame, le decía: no te voy a soltar hasta que no me bendices. Y eso es exactamente lo que tienes tú que hacer si el Señor todavía no te ha dado la bendición del perdón de tus pecados y la vida eterna. Si no has librado todavía la batalla y has salido ganancioso. Después de la petición de Jacob y en respuesta a la petición de Jacob, entonces el Señor finalmente lo que hace es preguntarle: ¿y tú cómo te llamas? Y no era que no sabía el Señor cómo se llamaba. Era simplemente que era necesario que Jacob reconociera quién él era. Y Jacob no era más que un engañador, un suplantador, que es lo que se llamaba su nombre. Y el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y dice: mi nombre es Jacob. Y con esto estaba haciendo una confesión. Estaba diciendo: mi nombre es, yo soy un engañador, yo soy un suplantador, yo soy un mentiroso. Y estaba Jacob confesando su pecado delante del ángel de Jehová, delante de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el nombre está muy vinculado a la naturaleza del individuo. Y la naturaleza de Jacob era esa: pecador como tú y como yo, mentiroso como tú y como yo, como somos todos los hombres. Y Dios sabe lo que somos, pero Él demanda y requiere que nosotros confesemos nuestros pecados delante de Él, para entonces Él tener misericordia y bendecirnos. Y de eso se trata. En el momento en que Jacob dice su nombre, él confesó la naturaleza pecaminosa que él tenía. Y este era el prerequisito para que el Señor pudiera bendecirle. Dios no te va de ninguna manera a bendecir, a rescatar, a redimir, a salvar, a librar, hasta tanto que tú no confieses tu pecado. Hasta tanto tú no reconoces quién tú eres. ¿Saben que eso se ve muy ligero, sobre todo en este ambiente eclesiástico? Pero es el gran impedimento. Es donde se enquista el orgullo del hombre y dice: bueno, pero yo tampoco he hecho nada de lo... no. Jacob, un hombre soberbio, arrogante, tenía que reconocer su pecado, su condición de pecador. Dios siempre lo va a demandar, siempre va a demandar que nosotros reconozcamos nuestra condición, nos arrepintamos de ella y que entonces clamemos a Él por la bendición que solamente Él puede darnos. Y esa bendición no es otra cosa que el perdón y la vida eterna. La conversión implica siempre un cambio de mente y también un cambio de forma de vida. Y entonces viene el desenlace. Cuando Jacob libra la batalla y cuando el Señor vence a Jacob y Jacob con todo se aferra de él y le dice: yo no te puedo soltar porque no te puedes ir hasta que no me bendigas. Entonces el Señor le dice: ¿quién eres tú? Él dice: yo soy Jacob. Dice: ok. ¿Y tú, Señor, quién eres? No me preguntes quién yo soy, yo te bendigo. Viene el desenlace. El desenlace es después de ese momento. Dice el versículo 30, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. ¿Y qué dice luego? ¿Qué dice? Versículo 30, y fue librada mi alma. Y cuando salió el sol, dice que estaba cojeando de la cadera. Y esto es significativo también. Jacob recibe un nuevo nombre. Ya no podía seguir siendo Jacob después del encuentro con el Señor, después de la lucha que había librado con el Señor, luego de que el Señor le había bendecido y había salido victorioso de esa batalla. Ya no podía seguir siendo Jacob. Ahora tenía que ser aquel que había luchado con Dios, aquel que era un príncipe de Dios. Eso es lo que significa el nuevo nombre, el nombre de Israel. En este momento, en el umbral de la tierra prometida, cuando ya iba a penetrar en la tierra prometida, entonces hay un nuevo amanecer. Entonces dice que el alba alumbraba de un momento a otro. Y a partir de ese día y de ese momento, Jacob no iba a ser jamás la misma persona. Y eso es algo que también tenemos nosotros que tenerlo presente.
Que Dios no llega a nuestras vidas para que nosotros sigamos con nuestras vidas igual que antes, sino por el contrario. Él impacta en nuestra vida, reclama nuestras almas para Él, salva nuestras vidas nuestras almas perdonándonos del pecado, nos da el don, el regalo de la vida eterna y demanda de nosotros una nueva forma, un nuevo estilo de vida. Desde este momento iba a ser otra cosa completamente. En este lugar Dios iba a tocar la vida de Jacob dándole una nueva naturaleza. Se había producido finalmente en Jacob una conversión profunda, un encuentro con el Señor, una confrontación por el alma de Jacob, de la cual él había salido librado. Jesucristo había venido al rescate de Jacob. El encuentro personal le había dado finalmente la victoria a Dios y el beneficio de la victoria a Jacob. Hermanos, fíjense que dice la Escritura que salió cojeando. Y salió cojeando al punto tal de que lo usaron luego como un argumento los judíos religiosos para decir no vamos a comer de esa parte del animal, del tendón ese que está aquí en el muslo, que se le lastimó a Jacob, como una manera de memorial de este momento, de esta historia. Pero fíjense qué interesante que esto simbolizaba en cierta manera no solamente lo que había sucedido en un momento dado, o sea, no era solamente una marca de guerra o de lucha, sino que más que nada era una marca del momento en el cual Jacob fue humillado por Dios. Fue humillado por Dios y paradójicamente entonces Dios dice, al yo humillarte fue cuando tú saliste victorioso, vencedor. Has luchado con Dios y has vencido. Porque nuestra verdadera victoria consiste en nosotros supeditarnos a la voluntad de Dios. Luchar contra nuestro orgullo, contra nuestra soberbia, contra nuestro pecado, contra nuestra propia naturaleza. Y entonces ponernos todos delante de Dios y reclamar del Señor, Señor, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y de eso es que se trataba. Y de eso se trató. Y esto trajo como consecuencia que Dios no solo le bendice, sino que lo deja marcado de por vida. De por vida, de ahí en adelante, más nunca fue Jacob el mismo. Y esto es lo que se llama una conversión. Esto es lo que es una conversión. Es la evidencia clara de un cambio permanente en una vida que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Si no, se cojea. Seguramente no se libró la batalla. Hermanos, Jacob ya no sería el mismo jamás. Te voy a decir una cosa. A partir de ese momento, ya Jehová no sería el Dios de Abraham, ni sería el Dios de Isaac, sino que vamos a ver en el próximo capítulo 33, que luego del encuentro con Esaú, él va a erigir un altar y va a ofrecer un sacrificio, y no le va a ofrecer un sacrificio al Dios de Abraham ni al Dios de Isaac, sino al Dios de Israel, a su Dios. Hubo un encuentro del cual salieron ambos victoriosos. Dios, que siempre ganará la batalla, ¿verdad? Y en este caso Jacob, que al ser vencido salió ganancioso. Y eso es lo que debe suceder en cada creyente. No podemos pasarnos toda la vida en la oscuridad luchando en contra de Dios. Algún día Dios va a decir hasta aquí y el alba viene por ahí. Más vale que nos rindamos delante de Él y le digamos, Señor, bendíceme, me aferro a ti hasta que tú perdones mis pecados y me bendigas. Toca mi muslo, toca mi vida, márcame para siempre, haz de mí una nueva persona, cambian los hábitos míos. Ya no voy a seguir caminando como caminaba antes. Y hay que hacerlo pronto. Hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo antes de que amanezca. Antes de que amanezca. Oremos, hermanos. Gracias por el ejemplo de Jacob, Señor. Y gracias, Padre, porque
un día, en un momento, tú te apareces, Señor, delante de nosotros y nos confrontas, Señor. Y al confrontarnos, Señor, tendemos a ponerte resistencia, Señor. Pero si tu misericordia se manifiesta, Señor, venciendo nuestra resistencia, y si tú respondes, Señor, a nuestro clamor, aún en situación de angustia o fuera de ella, nuestro clamor por tu bendición, sabemos, Señor, que tú eres misericordioso y clemente. Que como decía Jacob, somos mucho menos que todas las misericordias que tú tienes para con nosotros, Señor. Y que perdonando nuestros pecados, tú nos das una nueva naturaleza, libras nuestras almas, Señor. Oyes nuestra voz, nuestro clamor, y nos das una nueva vida, Señor. Te ruego, Padre, que si alguno en esta mañana, en este techo, en este ring, Señor, en este este lugar de lucha, Señor, por las almas, de las almas, pues todavía, Padre, no ha sido declarado victorioso y vencedor por ti, que tengas misericordia, Señor. Que toques el encaje de su muslo, Señor, y que ganes, Señor, tú. Tú eres soberano, Señor. Sé misericordioso, Padre. Te pedimos, Señor, tu bendición en el tiempo que nos despedimos y que nos lleves a nuestros lugares, Señor, con ella. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.